Te enojas, pero si la que voltea y está tirando golpes eres tú. Mira la niña. Se salvó de puro milagro. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Vamos a esperar a que lleguen todos. Ya merito, ya merito. Vamos a ver si ya no llegan más. Vamos a empezar con los flip-flops. ¿Sí? Los flip-flops, ¿sí? Siempre han existido. La única diferencia es cómo se hacían, ¿sí? Uno de los flip-flops más comunes que podemos todavía encontrar es el apagador de la luz. Es un flip-flop eléctrico mecánico. Ustedes van a apagar la luz de su cuarto y el apagador tiene dos posiciones, ¿sí? Una que es donde tiene un puntito y la otra no tiene puntito. Pero ese es un flip-flop. Les digo, es un dispositivo eléctrico, pero se apoya de una estructura mecánica para funcionar. ¿Y cuál es la estructura de este flip-flop? Bueno, es un interruptor que cuando ustedes lo oprimen para que se apague la luz de su cuarto, se queda apagado. ¿Sí? Tiene como un balancín o un resortito que ustedes lo sienten cuando lo activan y pum, ya hace que se quede apagado, se quede cargado de un lado, ¿sí? Y cuando quieren prender la luz, le hacen del otro lado y como que vence la muellecita que tiene y pum, y se queda encendido, ¿sí? Un flip-flop, suponiendo un interruptor que no sea flip-flop, pudiera ser como un push-button, ¿sí? Un push-button, pero sin resortito, ¿sí? O es cuando, no sé, pues, es que tengo puros ejemplos antiguos, ¿no? Una pluma de estas retráctiles que tiene botoncito para sacar la punta. Si tiene un botoncito donde lo oprimen y se queda la punta afuera y lo vuelven a oprimir y se sale, ese es un flip-flop, ¿sí? Pero si se rompiera el mecanismo y la están apretando, ¿sí? Y no se atora, no es flip-flop. Es que, ya, de estos botones de las películas de Hollywood, donde el que quiere asustar o quiere tener rehenes o quiere lograr algo y está forrado de cargas explosivas, ¿no? Y tiene un interruptor en la mano que si lo suelta, explota. Ese es un interruptor sin flip-flop, porque en cuanto lo suelta, pues se cierra o se abre el circuito, ¿no? También lo tiene un interruptor sin flip-flop, me parece que se supone que deberían de tenerlo,
es el botón de aceleración o la palanca de aceleración que tienen algunos trenes, o no sé si lo tenga el metro de la Ciudad de México, que si le llegara a pasar algo al piloto y se desmaya, al soltar el botón, el tren se para. Si no hay una persona que esté apachurrando el botón. Estos no tienen free flop. El free flop se tiene que enganchar, quedarse trabado, ¿sí? Si no se queda trabado, no es free flop, simplemente es un push button, o sea, pum, ¿sí? Se activa mientras lo tengamos oprimido. Entonces, siempre ha habido este tipo de circuitos. Como se dan cuenta todos los ejemplos que les estoy dando, es porque a veces necesitamos que las cosas funcionen de esa manera, que se queden trabadas, ¿sí? O que pasen de un estado a otro, ¿sí? Entonces, es muy común esta necesidad y siempre ha habido cosas que necesitan funcionar de esta manera, ¿sí? Entonces, anteriormente eran mecánicos, había flip-flop mecánicos, ¿no? Que trababan las cosas para que funcionara, ¿no? Posteriormente, pues algunas aplicaciones, conforme fue avanzando la tecnología, pues se empezaron a utilizar cosas eléctricas y también se hacían conexiones o circuitos eléctricos para hacer flip-flops. También se pueden hacer circuitos eléctricos para hacer flip-flops con forma neumática, es decir, con aire, o hidráulica, con agua o aceite, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que utilicemos, hay una variedad. Obviamente que es bien práctico tener flip-flops en forma electrónica y más con dispositivos de semiconductores, con estado sólido, porque antes había que hacerlos pues con otros dispositivos electrónicos. Primero fueron los bulbos y después vinieron con transistores y después metimos un montón de transistores y hicimos los circuitos. Los flip-flops son circuitos complejos, ¿sí? Tienen varias compuertas adentro y varios circuitos adentro y los hacen pues prácticos, ¿sí? Son muy prácticos porque ahora a pequeña escala, digamos, o a un voltaje como son los 5 volts, resulta muy práctico hacer estos sistemas de control, ¿sí? Para que puedan funcionar. Entonces, y después, como vimos en nuestras prácticas, sacar esas salidas de activación o no de activación en forma con un driver de potencia controlados por un circuito digital. Entonces, son muy prácticos el uso de flip-flops, ¿sí? Entonces, ¿qué es un flip-flop? Son dispositivos de dos estados, les digo como el apagador de la luz, biestables. Eso quiere decir biestable, que son dos estados, que sirven como memoria básica para las operaciones de lógica secuencial, sincronizada con tiempo. Revise, o sea, vean qué simpleza, pero el apagador de un cuarto es así, ¿sí? El apagador de un cuarto, resulta que ustedes pueden llegar a su cuarto y encienden la luz. Y y cuando encienden la luz, eh, sucede un corto o truena un transformador cerca de su casa y se va la alimentación para toda la colonia. Y se les va la luz en su cuarto. Pero el interruptor mecánicamente, porque así funciona así mecánicamente, recuerda que estaba encendido. Entonces ya cuando arreglan la alimentación de la luz, viene la luz y se enciende la luz sin necesidad de apretar el botón, ¿sí? Entonces, dice, por eso en el primer renglón dice que es una unidad de memoria básica, ¿sí? Porque tiene esta función, ¿sí? Resulta, fíjense nomás, si yo quisiera hacer ese circuito en forma electrónica, hay cosas que se complican al hacerlas en forma electrónica, ¿no? Porque si yo lo quisiera hacer con electrónica digital, el prendido y el apagado de un cuarto, tendría que pensar en ese tipo de detalles, ¿no? Porque ahora tengo en contra la costumbre de la gente, ¿sí? La gente va a estar acostumbrada a prender un interruptor, ¿sí? Y que este interruptor, recuerde en qué posición se puso. No he hecho la prueba, yo tengo un interruptor electrónico que tiene un botoncito muy mono, o sea, tú llegas al cuarto y tocas así como si fuera de touch el botón y se enciende la luz, ¿sí? Pero la verdad, no me he fijado cuando se va la luz, si regresa al estado anterior, o sea, si cuando viene la luz, como es electrónico, se reseteó y viene la luz y ni me doy cuenta porque queda apagado y no se queda encendido, ¿sí?
Entonces, hay ciertas cosas que para hacerlas en forma digital se complican más. Sí se puede hacer exactamente la misma función, pero se complica un poquito más el hecho de tener un interruptor mecánico. Hay unas cosas muy simples, ¿no? Hay unas cosas muy simples que a veces las tienes que dejar así, pero si las quieres electrónicas, pues cambia, ¿no? A lo mejor te beneficias con el uso, es más práctico, ¿no? Pero puede ser que sea más complicado para diseñar o construir. Punto número 2, dice, los flip-flops son ampliamente usados para el almacenamiento y transferencia de datos digitales. Se usan normalmente en unidades llamadas registros. Cuando juntamos varios flip-flops, ¿sí? O muchos flip-flops, hacemos circuitos que se llaman registros de corrimiento, ¿sí? Que son más que todo, bueno, pueden almacenar varios estados. Entonces, como que ya se empiezan a transformar en lo que llamamos memorias, ¿sí? Un registro de corrimiento, bueno, puede almacenar algunos bits momentáneamente, pero ya es un sistema de memoria, ¿sí? Punto número 3, dice, utilizando flip-flop se hacen circuitos para cambiar el estado de las señales aplicadas a una o más entradas de control de un circuito combinatorio. Es lo que nos interesaría a nosotros, ¿sí? Utilizando un flip-flop podemos hacer que en forma automática le metamos a un circuito de los que estamos haciendo como si fueran los deep switch. Ahora, en vez de tener los deep switch, yo voy a tener un circuito con flip-flops que van a estar poniendo las combinaciones que necesito, ¿sí? Punto número 4. Es el elemento básico de almacenamiento en la lógica secuencial. Ya cuando les digo, hay dos electrónicas, bueno, se puede separar en dos partes la electrónica digital, combinacional, que fue la que hemos estado viendo, y secuencial, cuando incluimos como una variable el tiempo. Entonces es un elemento básico en el almacenamiento en la lógica secuencial, ¿sí? Los flip-flop son un componente fundamental en los sistemas digitales, ¿sí? Utilizándolos en computadoras, ¿sí? En las comunicaciones y muchos otros tipos de sistemas, ¿sí? Un flip-flop almacena un solo bit, ¿sí? Es el último puntito, ¿sí? Un flip-flop es una unidad básica, unitaria, ¿sí? De un solo bit. Uno de esos dos estados representa un 1 y el otro representa un 0. Por lo regular tienen dos salidas, ¿sí? Y las salidas tienen, una se dice que es normal y la otra es negada. Entonces, tenemos la salida normal y en la otra está el estado contrario. Suponiendo de un interruptor de luz, tendríamos encendido y la otra salida sería apagado, ¿sí? Entonces, tenemos esa ventaja de tener los dos estados, digamos, el presente y el anterior, se puede decir. Y existen varios tipos de flip-flops. Entonces, ahí vamos. Esta diapositiva está buena porque pues, están todos, ¿sí? Hay uno que se llama SR, fue de los primeritos, el primero que se hizo en forma electrónica, ¿no? La R significa reset, ¿sí? Y la S significa set. Entonces, una es borrado, ¿sí? Y la otra, ahí puse reset en inglés, no, es borrado. Reset en inglés, en español es borrado. Y set es grabar, ¿sí? Entonces dice dispositivo de almacenamiento temporal de dos estados, alto y bajo, 1 y 0, cuyas entradas principales permiten activarlas. Entonces tenemos una que se llama R y otra S. Y como fueron muy originales, se llama flip-flop set reset, SR, ¿sí? Reset, bueno, ahí dice, pone en 0 la salida y set la pone en 1. No hay más, ¿sí? Luego tenemos el JK, que se le dice, no, fíjense bien, uno se llama SR, el otro se llama flip-flop JK, o un JK nada más, ¿sí? Y en inglés significa esa jump keep, ¿sí? Dice, el flip-flop JK es una mezcla entre el flip-flop SR y el flip-flop T. La T significa toggle, ¿sí? Toggle es así, tan tan, tas, 1, 2, ¿sí? Entonces dice, es el más versátil de los flip-flops, regularmente casi todos
todo se hace. Profe, Sí, dime. entonces los flip-flops son como switches secuenciales, como tipo ciclos. O sea, te permite Exactamente. hacer los Me gusta. cambios sin tener que hacer como uno por uno manualmente. Exactamente. Me gustó mucho la definición. Y es como un switch secuencial. ¿Sí? Tú le dices a un switch, ponte en 1, ponte en 0. Esa es la secuencia. ¿Sí? Un switch no puede tener más de esos estados, ¿no? Encendido, apagado, encendido, apagado. Después del encendido viene el apagado. Y después del apagado no puede venir otro que el encendido. ¿Sí? Entonces, me parece muy buena definición. Un switch secuencial, ¿no? En base al tiempo. Es Ah, ok. ¿sí? También se utilizan mucho eh, para sincronizar eventos, ¿sí? Para que todas las señales entren al mismo tiempo. No pudimos ver esto, es difícil verlo, ¿eh? En los circuitos combinacionales. Cuando las señales no llegan a tiempo, a veces no funcionan los circuitos. Y un flip-flop hace que todas las señales se esperen las que llegaron antes y las que para que esperen a las que van a llegar después y se puedan activar los circuitos. Bueno, regresando al JK, les digo, es de los más comunes, ¿sí? Eh, prácticamente podemos hacer los demás flip-flops con él, ¿sí? Ahí dice acerca del flip-flop tipo D, ¿sí? Que es el delay, que es el que les digo retrasa las señales, ¿sí? Y él es de los más versátiles, ¿no? Después tenemos el T, dice dispositivo de almacenamiento de dos estados, alto y bajo, biestable. Cambia su estado toggle en inglés cada vez que la entrada de sincronismo o la de reloj se dispara mientras la entrada T está a nivel alto. Es decir, vamos a ver ahorita que los flip-flops, aparte de las señales como reset y set, o la del J y K, o la del toggle, ¿sí? Van a tener un triangulito que es la entrada de reloj. Y la entrada de reloj es una señal cuadrada. Y para que funcione se tiene que sincronizar con la subida o con la bajada de la señal de reloj. Entonces esto hace así como que se engrane, ¿no? Tas, ¿no? Suponiendo, pareciera, no sé, pero si tiene un cuate mecánico, mejor se los pudiera explicar mejor, ¿no? Actualmente nosotros en los coches estándar tenemos cajas de velocidades que se llaman sincronizadas. Mecánicamente las hicieron de tal manera que los engranes para cambiar una velocidad y otra embonan perfectamente aún moviéndose. Aún girando, puedes cambiar un engrane a otro, pasar de la primera a la segunda, a la tercera velocidad, pero están sincronizados y nunca se encuentra un diente con la punta de un diente, sino siempre se encuentra el diente de un engrane con el valle de un diente y se engrana, ¿sí? Entonces, eso hace que sea mucho, bueno, a lo mejor les ha tocado a los que manejan, que si lo llevas el carro así bonito, en una de esas hasta ni clutch metes, ¿no? Ya puedes hacer un cambio de velocidad sin meter el clutch, de tan sincronizados que están los engranes, ¿sí? Entonces, aquí los flip-flops, ¿sí? Van a hacer eso. Con la señal de reloj va a hacer que todas las señales de entrada y de salida puedan llegar a tiempo porque hay una señal de reloj que le está marcando aquí, 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 ¿sí? Aquí actívate. Y mientras no venga la señal de reloj, pues no se activa, ¿sí? Entonces, eso hace que funcionen mucho mejor los circuitos. ¿Cómo que? Bueno, podemos utilizarlos para que una botonera funcione correctamente y las señales cuando estoy oprimiendo los botones entren correctamente a la botonera, ¿sí? Entonces tenemos el toggle, ¿sí? El toggle, les digo, es como tan, sí, no, sí, no, ¿sí? Y bueno, funciona con una señal de reloj, espera al pulso de la señal de reloj para hacer el cambio. Tenemos también lo que es el flip-flop tipo D, ¿sí? Es el tipo D, la D viene de delay, retardo, ¿sí? Y resulta que cuando llega, muchos dicen es un flip-flop que se traga los datos, porque resulta que llega el dato a la entrada del flip-flop tipo D y no sale, ¿sí? No le va a hacer nada, no le cambia de estado ni nada, sino que el dato entra y no sale. El circuito tiene una entrada y una salida. Llega y no sale, se queda dentro del chip hasta que le damos el pulso de reloj, sale del otro lado, ¿sí? O hasta que el pulso de reloj se completa. Suponiendo, yo digo, este flip-flop
funciona con transitorios positivos, es decir, cuando la señal de reloj va de 0 a 1. Ah, pues resulta que como está en 1, el dato no sale hasta que pasa por 0 y de 0 pasa a 1 y pum, sale el dato. Entonces, por eso se puede decir que es delay, ¿sí? Porque se espera todo el ciclo del reloj para poderse disparar. Entonces, son estos SR, JK, T y D. Muy fácil de recordar, ¿sí? SR, JK, ¿sí? SR va a tener entradas SR, JK va a tener JK, el toggle va a tener solamente una entrada que es la D, la T y el tipo D que es el retardo, que es el delay. Este pudiera tener también entradas, 2 entradas, ¿sí? Y ahí tenemos tablitas, ¿no? Tablitas de verdad para que las puedan interpretar y más o menos cómo está por dentro, ¿sí? Vean que está hecho con compuertas, nada más que ahora va a tener una señal de reloj que lo va a activar, ¿sí? Entonces, esto les va a tocar jugar con esto en el curso de electrónica digital. Ahí van a ver circuitos secuenciales. Entonces, tenemos un generador de tiempo, un reloj que está lanzando pulsitos, ¿sí? Y tenemos las compuertas, ¿sí? En este caso NAND, que generan, esta es la conexión para generar un flip-flop tipo JK, ¿sí? Entonces, les digo, tenemos la salida Q y la salida Q negada. Tenemos el J y la entrada K, ¿sí? Entonces, aquí dice, en la tablita, cuando J está en 0 y K está en 0 y el reloj pasa del nivel bajo al nivel alto, esta es una transición positiva, ¿sí? La salida queda sin cambio, no hace nada. Cuando ponemos la J en 1 y la K en 0 y esperamos la transición positiva, la salida se pone en 1, es decir, la J activa la salida, ¿sí? Cuando yo pongo en 0, la J, tengo que poner la K en 1 y esperar la subida del reloj para que la salida Q se ponga en 0, ¿sí? Como dice aquí, bueno, aquí, y si tengo 1 y 1 y viene transición, pum, ahí hace el cambio al estado anterior, ¿sí? Entonces, si no quiero que cambie el JK, utilizo esta combinación, y si quiero que haya cambios, ¿sí? Va a funcionar acá. Esta combinación y esta combinación hacen el toggle. El toggle se hace con un JK uniendo las entradas J y K con un cable, para que las dos tengan 0 o las dos tengan 1 y hace el cambio anterior. Hace tan tan 1 0 1 0 1 0, ¿sí? Y si no, puedo tener otras dos funciones, ¿sí? Sale. Bueno, aquí tenemos el RS. Dice, solo posee entradas RS. Se compone internamente de dos compuertas lógicas NAND y NOR, ¿sí? Ahí está. Esta es la simbología europea de cuadritos, ¿sí? Entonces se puede hacer con NAND o pues se puede hacer con OR, ¿sí? Aquí está con NAND, estas son NAND, ¿sí? Y estas son OR, ¿sí? Entonces, vamos a tener una entrada. Esto les digo, bueno, nadie dibuja los flip-flops de esta manera, tan elaborados, porque el chiste es dibujar menos. Regularmente ponemos un cuadrito y le ponemos RS, Q, y aquí no está la señal de reloj, ¿sí? Pero pues tenemos aquí que el RS tiene esta característica. Entrada R en 0, entrada S en 0, ¿sí? Y tenemos una salida en el estado anterior y la otra no es válida, ¿sí? No la podemos considerar como una salida válida. Es decir, puede estar cambiando. No podemos definir en qué va a estar, ¿sí? Pero cuando tenemos la combinación de 0 y 1, la salida Q va a estar en 1, ¿sí? Y la salida Q negada en 0, ¿sí? Viceversa. Y
con 1 y 1 también no la tenemos definida, ¿sí? Entonces, no, les digo que fue el primer, de los primeros flip-flop y tenía estas broncas, estos estados no definidos, ¿sí? Que no permitían su uso, pues pleno, porque si tú entrabas en esta controversia de tener estas entradas, pues resulta que no teníamos las salidas definidas, en este caso para Q ni para Q negada, y era un problema para algunos circuitos. Por eso evolucionó al JK, ¿sí? Pero bueno, pero es la base de los flip-flops, ¿no? Por eso se ve. Ahí está el toggle. ¿Sí? El toggle, dice, es un dispositivo de almacenamiento temporal de 2 estados, ¿sí? Alto y bajo. El biestable T cambia de estado, toggle en inglés, cada vez que la entrada de sincronismo del reloj se dispara mientras la entrada T está a nivel alto. Si la entrada T está en nivel bajo, el biestable retiene el nivel previo. Puede obtenerse al unir las entradas de control de un biestable JK, ¿sí? Ya lo habíamos visto. Entonces, pues tenemos el toggle, estas son las entradas de la toggle, ¿sí? Aquí está con 1, con 0 sale 1, con 1 sale 0, ¿sí? Y con 0, 0, cuando está la salida cuando tenemos en la salida Q 0 y le metemos un 0, ¿sí? Se va a quedar en 0. Pero cuando está la salida en 1 y activamos el 0, pues cambia a 1, ¿sí? Y 1 cambia a 0, ¿sí? Hacia aquí el toggle, son estas las que nos interesan, ¿sí? Cambia a 0. Ahí hay un pequeño circuitito, está hecho con flip-flops, tipo, pues se dice que es RS, pero es un JK, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace este circuitito? ¿Sí? Bueno, tenemos una señal de reloj. Esta es una señal cuadrada pulsante, ¿sí? Son pulsos cuadrados, suben y bajan, suben y bajan. Y está metido, les digo, identificamos las señales de reloj en los flip-flops, ¿sí? A un triangulito. Y bueno, casi siempre le ponen esta nomenclatura CLK, que es clock, reloj, ¿sí? Entonces, resulta que este flip-flop va a recibir, este circuito es lo que se llama, circuito, ay, ¿cómo le dicen en el lenguaje? Sí, recursivo, ¿sí? Porque cuando lo encendemos no sabemos qué estado tienen las salidas de los flip-flops, ¿sí? Cuando lo prendemos. Esto a veces hace que medio arranque así medio atarantado, pero al primer pulso de reloj funciona correctamente. Hay manera de evitar eso, ¿sí? Entonces, bueno, resulta que aquí vamos a tener una condición en donde si está configurado este RST como un delay, va a pasar el dato a la salida hasta que venga el pulso de reloj. Entonces, en este caso, suponiendo lo que va a suceder es de que viene el pulso de reloj y pasa este dato a este. Pero resulta que la salida Q es la entrada de la señal de reloj del siguiente flip-flop. Y el siguiente flip-flop lo que hace es sacar de su salida negada el bit, ¿sí? Y el siguiente al siguiente, y el siguiente y al siguiente. Es decir, están conectados en cascada, ¿sí? Y resulta de que inicialmente, bueno, todos se van a poner en 0, ¿sí? Y cuando recibe un pulso de reloj, ¿sí? Tenemos los sets, si se fijan ¿sí? Y están puestos en set, ¿sí? Ahí va a entrar un 1, ¿sí? Y al momento de dar el pulso de reloj, aquí se va a cargar. Primero voy a tener 0, ¿sí? Y bueno, voy a ir por acá. Voy a ir señalando. ¿Y a dónde va? A un 74 LS47. Entonces aquí voy a tener 0, ¿sí? Luego, esta salida,
Viene acá al 7447. Esta. Viene al 7447. Ahí. Y el último, ahí no, esta. Entonces resulta que es la entrada del decodificador BCD a 7 segmentos. Si entra 0, 0, 0, 0, aquí va a salir 0. ¿Sí? Eso hace el decodificador. En cuanto el pulso de reloj carga un 1 aquí, carga acá, entonces yo voy a sacar aquí un 1 y todos los demás va a estar en 0. Entonces sale un 1 aquí. Ese pulso va a cargar al siguiente flip-flop y aquí entra un 0, ¿sí? Porque si tengo aquí un 1, aquí sale un 0. Acuérdense que es lo negado. Entonces aquí sale un 1, aquí sale un 0. Y lo carga, el siguiente pulso de error lo carga, pero el 1 está aquí metido, ¿sí? Entonces, cuando viene la salida de va a dar la carga aquí y va a salir ese 1 aquí. Y ahora va a entrar por la patita B y aquí voy a tener un 0 y un 1, un 0 y un 0. Entonces sale un 1 aquí, ¿sí? Ese 1 se va a cargar acá, ¿sí? Y va a salir otro 1 acá y va a formar el número, primero era el 1, el 2, luego un 1 aquí y un 1 acá y va a formar el 3 binario. Y así va contando, ¿sí? Como van entrando los unos, se va formando un conteo binario. Con 4 flip-flops pudiera contar hasta 15, pero hay un truco. Yo tomo señales como estas a una compuerta AND, me preguntaban la otra, oiga, ¿cómo no sabes si se vale o no se vale una compuerta NAND? ¿Sí? De 4 entradas. Regularmente tienen 2, ¿sí? Bueno, ahorita explico por qué es esta, y sí existe, miren, es la 74LS3, ¿sí? No se las quiero dejar de tarea, pero en fin. Entonces, bueno, entra esta compuerta NAND, pum, aquí. También entra esta condición, aquí, ¿sí? Y ¿cuál es la lógica de una compuerta NAND? Es la inversa de la AND. Quiere decir que con 0, 0, ¿sí? Con 0, 0 me da 1. Con 1 me da 1. Con 2 me da 1. Con y con 3 me da 0. ¿Sí? Entonces resulta que debo de tener esas combinaciones aquí. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando tenga un 1 aquí? ¿Sí? Resulta que va a llegar la señal aquí. Dice que debe de recibir un 0. Luego aquí también un 0. ¿Sí? Y me resetea los flip-flops. Aquí faltó, debe de haber una línea de aquí a acá. Y una línea de aquí a acá. Para que todos los resets me los active. Entonces hace que llegue a un conteo, ¿sí? Y bueno, está agarrando la señal de aquí, la señal de aquí, la señal de aquí, de aquí. Es decir, que empieza a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Y cuando todas las entradas, que obviamente es un decodificador BCD a 7 segmentos. Entonces va a llegar al 9, ¿sí? 10, 11, 12, 13, 14, 15. El 15 tiene todas estas líneas, es decir, esta y esta. Todas estas líneas las tiene en 1. Cuando están en 1, saca un 0 por aquí y resetea todos los flip-flops. Y pum, cambia a 0. Y empieza otra vez a contar. Entonces es un contador, ¿sí? Que va de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Profe, Sí, tantito. Pero como es un decodificador BCD a 7 segmentos, saca símbolos raros, ¿sí? En lo que es el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Ahora sí, dime.
Entonces, ¿estos flip-flops son considerados como tipo sumadores y semisumadores? No, sí, no, recuerda, la definición más correcta son unidades de memoria. Por eso les digo que a este almacena el 0. Luego saco un 1 y este se va a encargar de almacenar el 1. ¿Sí? Luego entra un 0. Luego sale un 1 y este almacena el 1 y este almacena el 1 y se forma el 3. Y así. Son unidades de memoria. ¿Sí? Son unidades de memoria. ¿Sí? Les iba a comentar para que pues, luego me lo vayan a reclamar. 74LS13, ¿sí? Sí, es una compuerta NAND de varias entradas. No sé si aquí en el multisim, ¿sí? O en este circuito sea de 4 entradas, pero hay que tener cuidado. Tiene una condición aquí a la salida, bueno, en el circuito, que se llama colector abierto, ¿sí? Las compuertas a colector abierto, resulta que las compuertas normales dentro tienen una resistencia de 10K conectada a voltaje. Eso hace que puedan dar un 1 o un 0. Esa resistencia principalmente hacen que pueda dar un 1 lógico, es decir, por ahí salen los 5 volts a través de esa resistencia. Esa resistencia de 10K hace que tengan un fan out de 10, que le pueda conectar por lo menos 10 compuertas a la salida. ¿Sí? Bueno, en este caso, es una compuerta que dice a colector abierto, es decir, no tiene esa resistencia. ¿Sí? Por lo tanto, lo único que puedes sacar físicamente a la salida es 0 volts, es decir, los ceros lógicos. Los unos lógicos no los da porque no tiene la resistencia. ¿Sí? ¿Qué se hace? Bueno, se le conecta externamente aquí una resistencia a 5 volts para que pueda dar unos. ¿Con qué ventaja? De que yo puedo modificar el valor de la resistencia en forma externa para aumentar el fan out. ¿Sí? O para hacer una salida de potencia. Por eso hay compuertas a colector abierto. Pero las compuertas a colector abierto, bueno, por definición, dan ceros y nada. ¿Sí? Entonces, aquí no hay problema porque como dan ceros y nada, resulta que estas son compuertas con tecnología TTL. Y una compuerta con tecnología TTL, cuando no se le conecta nada, lo toma como un 1. Entonces, por eso funciona. Pero si yo aquí le quiero conectar un transistor que eche a andar un relevador, o le quiero conectar un LED y ver que se enciende el LED, pues no va a poder, porque no hay voltaje. ¿Sí? Entonces, para eso sirve. ¿Sí? Bueno, este fue el circuitito de flip-flops. ¿Sí? Vean cómo se hace un circuito de flip-flop. Ahí está, copien la dirección. Es un video, ¿sí? Ya nos vamos a ir. Ahorita los veo después del receso, ¿sí? Chequen esa dirección, es un pequeño video, ¿sí? Para que lo vean. Y es como hacer un flip-flop con un Arduino, ¿sí? Está muy sencillo, en realidad nada más prende y apaga 2 LEDs, ¿no? Está bonito, ¿sí? Chequenlo ahorita y regresando vemos convertidores analógico digital, ¿sí? Algunos es otro tema, diferente a los flip-flops, ¿sí? Y ahorita checamos cómo se va a hacer la asistencia. ¿Puede pegar la liga en el chat, por favor? Bueno, sí, ahorita la pego. Gracias. Permítanme. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y si no se va a acabar el tiempo. Ahí está. Ahí va, ya se me va a acabar. Ahí va. Ahí está. Nos queda un poquito menos de un minuto. Ahorita nos vemos, chavos. Ahí está. Ahí sí lo alcanzaron a copiar.